asl.tv. El Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional presenta Profesionistas por el Progreso, conducido por Marco Antonio Méndez Cuevas. 1-0. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenido, mi estimado Juan Daniel Ramos Sánchez, a una entrevista para www.astl.tv. En esta ocasión, el licenciado en Economía Juan Daniel Ramos Sánchez nos acompaña para presentarnos un documento muy importante en el cual se ha estado ocupando últimamente para escribir este libro denominado El futuro de la 4T y de la economía mundial. Bueno, bajo este esquema, mi estimado Juan Daniel, ¿qué nos puedes contestar sobre el tema de cómo está ligada la 4T con la trayectoria económica? Sí, bueno, antes que nada, debo agradecer, ingeniero Marco Antonio Méndez, el favor que me haces para poder tomar esta presentación por un canal que se dirige a nuestros compañeros egresados y a tu público en general. Aprecio mucho tu invitación y aquí estamos con todo el gusto y reconocimiento. Muy pues, bien. Mira, antes de que nos respondas, también quisiéramos mencionar que nuestro compañero Juan Daniel Ramos es egresado de la Escuela Superior de Economía y pues es investigador en el Instituto Politécnico Nacional. Bajo ese esquema, coméntanos, mi estimado Juan Daniel, precisamente esa liga que comentábamos entre la 4T y la trayectoria económica. ¿Cómo no? El libro está centralmente dedicado a poder ver el lugar en donde se ubica la 4T en la trayectoria económica de nuestro país en el siglo XXI. Es un libro comprometido con el estudio del presente y su visión que va a tener en el porvenir. Ubica y define el modelo económico de la 4T, estudia y presenta la perspectiva cíclica que le corresponde al proceso actual de transformación y ubica también la 4T en una primera etapa de 5 que se plantean en el libro, donde se inserta la 4T. De ahí que la importancia que tiene el libro es su oportunidad y también el compromiso con el estudio del porvenir. Como ustedes saben, uno de los problemas que tiene la ciencia y las contribuciones que se puedan hacer sobre el porvenir de nuestro país tiene que ver con un campo de estudio que no es común en México, requiere de mucho tiempo, requiere también de tener el manejo metodológico, el sustento de la información en una parte de nuestra disciplina que es muy complicada, que es precisamente el introducirse al futuro. Pocos libros en nuestro país se hacen considerando los aspectos del mañana. Pocos libros en materia de economía se escriben pensando en una metodología robusta que nos permita incursionar sobre la fase actual de transformación que tenemos y ver cuáles son los grandes retos que nos trae el porvenir. Por lo mismo, es un libro que tiene una complicación en el campo del conocimiento que es muy importante para poder ubicar
cuáles las posibilidades que tiene la 4T en la economía de nuestro país, cuáles son sus desafíos internacionales más importantes, así como también los desafíos que se desprenden del actual proceso recesivo que tenemos en México y de ahí las consecuencias que pueden ya estarse aconteciendo en el presente. Por lo mismo, es un libro que plantea los grandes contextos por los que atraviesa la 4T. Es un libro que tiene alcances y una importancia relevante porque la ciencia permite en materia de economía, así como en otras disciplinas, poder explicar los contextos más generales que va a tener el futuro de nuestro país en el siglo XXI, Marco. Muy bien, mi estimado Juan Daniel, bajo este esquema, ¿por qué no nos das algunas referencias en cuanto al modelo económico en términos generales, tanto a nivel nacional, internacional o regional, en todo caso, de la 4T, esta cuarta transformación que el actual gobierno ha venido anunciando? ¿Cuáles serían las directrices principales en materia económica? Sí, cómo no. Yo creo que tu pregunta viene a ser de entrada una pregunta interesante, porque muchas personas se preguntan, ¿y en qué se caracteriza el modelo de la 4T? ¿Qué diferencia tiene este modelo con el neoliberalismo? ¿Qué cosas tiene independientes o relativamente nuevas como modelo? ¿Cómo lo caracterizas? Y una parte de tu pregunta se plantea en términos del contexto internacional y otro en términos del contexto nacional. Yo empezaré por el aspecto internacional, puntualizando sus características. El modelo económico de la 4T se inserta dentro de la estructura global del capitalismo. Igualmente, se inserta en la hegemonía del neoliberalismo que persiste en todos los países y de la misma manera se inserta en la continuidad del desorden económico internacional por la que atraviesa el globo desde 1971. Es decir, está inserto dentro de las paridades cambiarias flexibles, en el desorden monetario internacional, pero también está inserto en el contexto de la economía y el comercio mundial, que están perdiendo sus tasas de crecimiento y que son al menos la mitad de la que el mundo experimentó en los años 50, 60. El modelo de la 4T se inscribe también en el contexto de las guerras comerciales, las guerras por los tipos de cambio, en el avance asombroso de la ciencia y la tecnología. Se inscribe también en todo un proceso general donde nuevos polos de desarrollo económicos y políticos empiezan a presentar un perfil muy claro dentro del siglo XXI. Y de la misma manera, el modelo de la 4T se inscribe en el seguimiento de lo que son los acuerdos multilaterales en los organismos internacionales que vienen desde la Segunda Guerra Mundial y que de alguna u otra manera se encuentran ante un panorama de desconfiguración y desorden internacional. De la misma manera, el modelo de la 4T se inserta en tratados internacionales que ya se tenían firmados por parte de nuestro país, en particular el TECMEC, con la variante que se tuvo en términos de su vigencia y de su actualización.
Se ubica también en los acuerdos de libre comercio que nuestro país tiene con la Unión Europea y con otros 12 países de América Latina. Así que una característica principal que tiene el modelo de la 4T es su inserción, persistencia en el modelo del neoliberal que actualmente domina en el mundo. Particularmente el modelo de la 4T se define como un modelo que sigue el libre mercado en México, se inserta todavía en la persistencia y vigencia de la libre empresa, tiene características de tener cambios importantes en materia del Estado. En términos económicos, es un modelo que tiene como principal característica tener un crecimiento económico de alrededor del 2%, un control de la inflación por parte del Banco de México. Tiene también la característica de predominancia del sector terciario de la economía, es decir, los servicios. Es un modelo también que se caracteriza por la persistencia de lo que es el mercado negro que existe, o las economías informales o la informalidad en México. Es un modelo donde sigue caracterizándose por el predominio de las mujeres en la población económicamente ocupada. Es un modelo que plantea fundamentalmente una nueva orientación del Estado mexicano en términos de un planteamiento del poder basado en una ética nueva, basado también en la orientación de las finalidades del Estado que persigue la constitucionalidad, la educación y la seguridad. No obstante estas características que tiene el modelo, es también un modelo donde socialmente continúan siendo alarmantes las proporciones de la inseguridad y sigue cayendo el desarrollo humano y el bienestar en nuestro país. Es un modelo que también está sujeto a lo que es la movilidad del trabajo, las migraciones, a los desafíos del cambio climático y desde luego donde persisten todavía problemas de décadas que se han visto en nuestro país, como la inseguridad y la pobreza. En esos términos defino con características muy puntuales el nuevo modelo, contestando del aspecto internacional y nacional que me planteabas en tu pregunta, Marco. Muy bien, pues vamos a iniciar a pasar lo que son las diapositivas que nos hiciste favor de enviar. Le pedimos a Jorge que vaya pasándolas para que sobre esas diapositivas nos hagas favor de ir comentando la temática que integra tu libro, mi estimado Juan Daniel. Con mucho gusto, Marco. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, mira, sobre esta diapositiva que estamos ahorita observando, desde el punto de vista de la economía y de la historia, para poder incursionar en el futuro, es necesario tener en cuenta periodos que ya se dejan ver y se han escrito sobre ellos, que permite periodizar la economía mexicana en el siglo XXI. Voy a poner como ejemplo uno de ellos. Nosotros sabemos que la década de los 30 del presente siglo va a ser una época importante en nuestro país que se define como la etapa del bono demográfico. Se refiere a 10 años en donde las tendencias de la población en nuestro país van a continuar aumentando, pero por abajo del 1%. De tal manera que los demógrafos nos han advertido ya desde hace varios años que eso representa para nuestro país una ventana de oportunidades,
porque tendríamos la experiencia de bajas tasas de crecimiento poblacional con las posibilidades de que podamos tener tasas superiores al 1% de crecimiento económico. Esa etapa va a durar 10 años. Esa etapa está considerada como un periodo que sería para nuestro país una oportunidad histórica si nosotros seguimos fortaleciendo la lucha contra la corrupción, seguimos enfrentando las transformaciones de la educación, revisando y renovando la vigencia del orden institucional para poder llegar con transformaciones definitivas a esa década que ya se deja ver en los años 30 de la presente centuria. Así, el libro, a través de estos instrumentos de periodización, prevé 5 etapas. La primera, la de la 4T, que es la que estamos viviendo. La segunda, que es un nuevo periodo sexenal, que concluye justamente con el inicio de la ventana de oportunidades. La tercera, a la que hago mención, que es la gran ventana de oportunidad, el bono demográfico, que termina en los años 40. Y de los años 40 a los años 60 se ve otra etapa larga, es una etapa marcada precisamente por el deterioro de la globalización, el bajo crecimiento económico que ya se empieza a prever durante esos años, el desorden monetario a nivel internacional, las polaridades por lograr nuevos posicionamientos en el orden geopolítico, pero principalmente se irán agravando los problemas de la vigencia de los organismos internacionales. Y finalmente, una quinta etapa que nos habla de cuál podría ser la trayectoria que tendría la economía de México hacia el término del siglo XXI, al igual de introducir lo que serían las trayectorias de la hegemonía norteamericana, la china, la rusa e India, y cómo el mundo va entrando paulatinamente a una época donde vamos a ver deterioros en el orden económico, social y político. Esto es lo que plantea la periodización. Muy bien, en este orden de ideas abrimos la siguiente lámina para tus comentarios, Juan Daniel. Sí, adelante. En relación a los fundamentos metodológicos de la investigación, debo comentar, Marco, a ti y al público que amablemente nos sigue, sí, que el estudio del porvenir siempre ha estado fincado en el desarrollo del conocimiento y de la ciencia. Particularmente los estudios que han servido para poder ver desde la economía el futuro datan desde el siglo XV y el siglo XVI. Académicamente hablando, hay grandes pensadores que, dedicados a poder prever el porvenir, fueron hablando sobre la presencia de ciclos, otros fueron hablando de la dinámica del comportamiento de la tecnología, la ciencia, otros más fueron incursionando en la presencia de ciclos económicos que duran en el mundo 2 años, 10 años, 50, 60 años. Otros estudios más recientes nos hablan de cómo dentro de lo que ha sido la historia a partir del capitalismo y concretamente del siglo XV, se van presentando hegemonías y estas hegemonías van también teniendo sus periodos de duración. De tal manera que desde el ámbito académico, lo que han sido el interiorizar las visiones de largo plazo han sido un reto, un desafío, pero se encuentran documentadas en el ámbito de la ciencia. De tal forma que la primera parte del libro hace una reseña de estos grandes pensadores, empezando por Vico, un pensador italiano, hasta lo que es el reciente, pensando en Immanuel Wallerstein,
las contribuciones que él hizo para el estudio de la hegemonía de los Estados Unidos y su visión de largo plazo. Wallerstein falleció hace apenas unos pocos meses, pero su obra científica constituye a uno de los pensadores visionarios, donde la dinámica que vivimos actualmente le va dando mucha razón y congruencia a lo que él previó. Igualmente, pensadores que han tenido el premio Nobel, como Saramago, donde él en su obra veía ya también que la dinámica del neoliberalismo era otra vez un problema de llevar la globalización a lo que era la manera medieval de que ya vivió el mundo. Entonces, ese capítulo es una apretada síntesis de las preocupaciones de la ciencia por el futuro. Adelante. Sí, muy bien. La siguiente lámina, pues acá nos hace una cronología del desarrollo capitalista en México, muy interesante, mi estimado Juan Daniel. Así es. Sucede que los estudios de periodización que se han hecho en nuestro país prácticamente nos dan una manera de tener un panorama muy completo de cuáles han sido las etapas más importantes de la historia de nuestro país, desde la vida independiente hasta este año. El acervo que ha permitido tener estos estudios se encuentra en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la División de Estudios de Posgrado. Los grandes maestros que tenemos en México han venido dedicando su tiempo a estudiar las distintas etapas del desarrollo económico, social y político de México, de tal manera que se ha configurado hoy una enciclopedia de periodizaciones en México que nos permiten entender muy bien el pasado, pero que sus instrumentos de periodización nos ayudan ahora para poder escalar y aplicarlos a lo que sería el siglo XXI. Eso es precisamente el motivo de poder introducir este concepto de periodización en el libro. Muy bien. Ahora, cada una de estas etapas, pues danos algunos rasgos generales del 40 al 54, 55 al 61, al 70 y al 76. Sí, precisamente estos años que tú adviertes son años en donde las periodizaciones hechas por los distintos académicos coinciden en el tiempo, con distintos ángulos metodológicos y juicios, nos hacen ver un México que ha tenido años cruciales que determinaron nuestra historia. En el siglo XX, la Gran Recesión, el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el término de la Segunda Guerra Mundial, el año 1956, el año 1970-71, cuando aparece el desorden monetario internacional, el año de 1976, en donde se vive la gran crisis internacional, la primera que estalla en el capitalismo en la posguerra, después la de 1982, donde se da una segunda crisis mundial que igualmente explota en todo el universo del capital, y posteriormente lo que es la crisis del año 2008-2009, donde nos sumamos nuevamente al concierto internacional en recesión. Lo más importante de estos estudios de periodización es que nos van también ligando las grandes transformaciones del Estado mexicano. Una de estas grandes transformaciones tiene que ver con la obra del general Lázaro Cárdenas, nuestro fundador en el Instituto Politécnico Nacional. Tiene que ver la manera en cómo se configuró el estado de bienestar en México y desde luego el fin de ese estado de bienestar en 1971 y el inicio de otro estado que va nuevamente reconstituyendo la historia del país, que inicia en 1982 con la reconformación del Estado neoliberal. Y finalmente esta periodización nos es muy útil para poder ver cómo la 4T empieza a reconstruir
la manera de orientación esencial del Estado. Un Estado que tiene como retos la manera de reconfigurar el sistema judicial, de plantear una nueva ética del poder, dejar de entender el poder como se llevó en México por décadas para el enriquecimiento de familias, para el enriquecimiento de grupos caciquiles, económicos, políticos, regionales, por un Estado que rompa uno de los nexos que laceró la sociedad, la economía y la política en México, como fue la corrupción, con una política de reconfiguración de los derechos y el bienestar de la clase trabajadora en México, planteando como modelo la manera de poder tener proyectos estratégicos, como es en el caso de nuestro país, el Tren Maya, la reconformación de los caminos rurales basados con la fuerza de trabajo de la localidad, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el, el, el planteamiento estratégico de poder crear toda una nueva de desarrollo en el Istmo, y así otros proyectos que son particulares y característicos también del modelo económico de la 4T. Efectivamente, bueno, las siguientes láminas prácticamente ya las comentaste. Podemos irlas pasando rápidamente. Lo que se refiere a los 4 periodos de los ritmos de la economía, ¿verdad? Aquí nos hablaste precisamente del periodo de 1910, inicio de la Revolución Mexicana, ¿verdad? Y donde terminas con el cuarto periodo de la Guerra y Reconstrucción de 1952, posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Así es. Ahora, la siguiente lámina, ahí ya nos hablas por primera vez sobre neoliberalismo. Para los amigos que nos están escuchando, licenciado Juan Daniel, ¿por qué no nos haces el favor de darnos una definición sucinta de lo que es el neoliberalismo, del cual tanto hemos escuchado hablar? Sí, con gusto, Marco. Bien lo anotas tú. El término neoliberalismo se ha empleado con harta frecuencia, pero realmente pocos lo han definido, de qué trata, cómo surgió y qué es lo que comprende. El concepto de neoliberalismo fue un concepto que se adjudica a Milton Friedman. Él, en el libro de Hacia un nuevo liberalismo que escribió a principios de los años 70, habló de la manera en cómo la economía, principalmente de Estados Unidos y del mundo, tenía que retomar el liberalismo, el pensamiento clásico, el pensamiento de lo que fue el siglo XVIII y siglo XIX. De tal manera que el libro de él es un libro que volvió a retomar el concepto del liberalismo económico que nosotros habíamos estudiado y conocido en Adam Smith, en David Ricardo, planteando la necesidad de que para superar la crisis que se vivía a principios de los años 70, era necesario atender la inflación, pero también regresar al libre mercado. Es decir, que el estado de bienestar había tenido un crecimiento desmedido en el orden económico, social y político, que era una de las perturbaciones más graves que se tenían para que el mundo pudiera recuperarse. De tal suerte que el concepto del neoliberalismo lo trajo al pensamiento económico su fundador, Milton Friedman. De ahí que ahora las características esenciales del neoliberalismo sean, uno, la libertad irrestricta a la producción, la libertad irrestricta a la circulación de mercancías y servicios, el libre mercado del conocimiento científico y tecnológico,
la desregulación del Estado, es decir, menor intervención o nulidad de la intervención del Estado para que puedan desarrollarse los mercados. Otra parte importante es la liberalización de los servicios bancarios y financieros internacionales y un punto muy importante, el individuo, la libertad individual. Esa libertad individual plantea dentro del neoliberalismo que el hombre es libre por su naturaleza y que debido a esa naturaleza tiene la libertad de emprender, de crear riqueza, de crear empleo y, sobre todo, crear empresas. La parte individual reconoce la libertad humana como una condición fundamental para la forma de operar del capitalismo. Lo reconoce como una esencia fundamental para que pueda regir la economía. Sobre esta parte de cómo nace y qué abarca, es como contesto tu pregunta, ingeniero. Sí, muchas gracias. También un aspecto muy importante, tengo entendido, acláranos esta duda, mi querido Juan Daniel, de donde se van convirtiendo muy preponderantes en la economía mundial las grandes empresas transnacionales. Esto es una parte muy importante ligada a la historia y a la actualidad, porque una vez que acabó la Segunda Guerra Mundial, el primer proceso que hubo por parte de la economía norteamericana, además del establecimiento de zonas militares en el mundo, el desarrollo de todas sus empresas transnacionales en Europa y después por todo el resto de América, es decir, guiándose primero hacia lo que es el norte del mundo y luego hacia el sur. Y ya en los años 60 y 70 empieza también a fortalecerse el proceso de la transnacionalización de las grandes compañías europeas y japonesas. De tal suerte que uno de los procesos que se ha vivido intensamente en el mundo es la presencia de las grandes transnacionales en el ámbito de las mercancías, los servicios, comunicaciones. De tal forma que hay estimaciones nos hacen ver que cerca del 50% de la economía mundial tiene el dominio y la participación de estas grandes empresas transnacionales. Particularmente para lo que ha sido la historia en México, recordemos que precisamente a finales de los años 70, cerca del 80-90% de las empresas más importantes que operaban en México eran de origen norteamericano, un dominio absoluto del aparato productivo mexicano. La presencia que van teniendo ha tenido maneras de poder contribuir al enriquecimiento del producto, pero también han sido cuestionadas porque la cantidad de recursos que ganan en los países donde operan se regresa a sus países de origen. Normalmente los cuerpos directivos son de gente extranjera que viene con los proyectos transnacionales. Solamente la parte muy baja de puestos medios y de trabajadores se deja a lo que serían los capitales que reciben estas grandes inversiones. A grandes rasgos esa sería la respuesta, Marco. Y aparte del tema productivo de las transnacionales, van ganando en muchos países terrenos sobre las decisiones económicas y sociales. Eso es uno de los aspectos también que hay que añadir y que bien lo señalas, ¿no? Porque la predominancia del capital llega también a tener influencias claras en la dominación política, en las decisiones estratégicas, pero también particularmente en la desproporcionalidad en la participación del mercado daña el propio concepto de libertad de mercado o de un mercado donde se pueda competir. Es decir, esencialmente alteran
alteran el concepto y la concepción del libre mercado, porque realmente lo que hacen es aparecer en los hechos como grandes conglomerados que tienen el control. Muy bien. Ahora, bajo las expectativas económicas que tenemos en pantalla, esta brecha, ¿cómo la planteas? Bueno, a nosotros por sentido diario y ya es común que todas las expectativas económicas que se generan en México, en su gran inmensa mayoría, han sido fallidas. Son desiguales lo que se piensa crecer a lo largo de un año con lo que realmente se crece. Hay una desviación muy grande cuando se plantean los criterios generales de política económica en términos del crecimiento que se prevé y lo que realmente se logra trimestre con trimestre. Esto no solamente nos habla de una variación entre lo que se planea crecer y lo que sinceramente y verdaderamente se logra crecer en un trimestre o al año. Para cualquiera esto representaría un error técnico en que no puedes concretar una expectativa real de crecimiento. Lo que realmente se ha visto en México y que es lo que se plantea en una de las cosas novedosas en el libro, es que hay una ley, y esa ley es una ley que impera en el neoliberalismo en México y en el mundo, y es que la diferencia entre las expectativas de crecimiento y lo que se logra crecer han sido ya constantes, de tal manera que han formado un nexo en donde prácticamente vamos perdiendo el camino, en donde año con año nos desvirtuamos de las metas de crecimiento y en lugar de poder alcanzarlas, estamos perdidos en las metas. A esto ya poco a poco se le empiezan a reconocer como sexenios perdidos, decenios perdidos de crecimiento económico, que finalmente traducen en la vigencia de una ley que es inclusive válida en la 4T. En la 4T, recuerden ustedes que se planteó la expectativa económica de crecer al 4% por año, y definitivamente es ya difícil ver ese crecimiento, porque en el primer año el crecimiento estuvo ya a cerca de cero. En este segundo año definitivamente hay una recesión. El peso que va a tener la recesión se va a transferir al próximo año, formando ya 3 años con una zona por debajo del crecimiento cero. En promedio ya no alcanzaríamos ni por cuentas alegres un crecimiento promedio en el sexenio superior al 2% que se dejó en los anteriores sexenios, sino que objetivamente hablando nos hace ver que el crecimiento promedio todavía se sigue rigiendo por la pérdida, por el extravío del crecimiento que se vive en México. Esta es una de las principales aportaciones que se plantean en el libro, y se plantea también como una nueva ley que va a regir en torno del neoliberalismo en la 4T y en el mundo. Muy bien, aquí en la siguiente lámina tenemos el capítulo 2, que se refiere a la inflexión histórica del año 2018. Este año, ¿qué nos está marcando históricamente, Juan Daniel? Ese año nos marca el colapso del neoliberalismo en México. En distintos ángulos, lo que nosotros venimos es de un esquema que se colapsó en términos de muchos aspectos. Por ejemplo, el crecimiento que se logró fue del 2%, pero el desarrollo humano en México desde hace tiempo ha venido deteriorándose año con año. Ese desarrollo humano nos habla de cómo en México se ha ido dando el deterioro social, educativo, del ingreso, de la salud. Igualmente, cómo se dieron los aspectos de la parálisis social.
hasta el año 2018, nuestro país prácticamente se paralizó, se quedó estancado. Cerca de un 80% de la nueva generación de mexicanos vive en una condición similar a la que tenían sus padres, de tal suerte que el México llegó a experimentar una época de parálisis, de injusticia social. Otro tipo de aspectos que nosotros vemos en el colapso es prácticamente como mentalizaciones, inclusive prácticamente vinculados con el narcotráfico, colapsaron la vigencia misma del propio Estado. Colapsó también el sistema de justicia, la libertad de expresión, los derechos humanos. Todas estas cosas conformaron el hartazgo social. Igualmente lo conformaron el crecimiento de la pobreza, la participación de más del 60% de la población ocupada dentro de la economía informal. Y así como una gran cantidad de aspectos que han hecho que el año 2018, si bien se reconozca como un año democrático o de un giro radical de la democracia en México, tiene que ver con las situaciones que prácticamente hicieron que se colapsara el neoliberalismo que habíamos visto en México a lo largo de varias décadas. Esto, por lo que comentas en la lámina, pues las expectativas de crecimiento personal pues estuvieron reducidas en este tema del 82 al 18. Así es, en muchos aspectos lo que fue un problema para el desarrollo del mexicano como individuo, formaron realidades que no habíamos visto en nuestra historia. La falta de proyectos para el desarrollo de la juventud hicieron que millones de ninis se formaran en México, marginados de la educación, del empleo, de la generación de riqueza. Prácticamente dejaron un saldo de un tejido de la juventud deshecho. Y eso es uno de los grandes retos de la 4T, dar una manera de vinculación de esos jóvenes con el empleo, con la educación. Otra de las cuestiones que dejaron a los jóvenes fue excluirlos definitivamente de la educación, de tal manera que en México uno de los grandes problemas que se dejó como un proyecto histórico y de justicia social fue vencer. El neoliberalismo venció, el neoliberalismo dejó en crisis y en el desastre el sistema educativo, el sistema de salud. Reconstruir este tipo de estructuras sociales son precisamente nuevos retos que lleva la 4T en su modelo. Así que un aspecto muy importante es que el desarrollo humano en México descendió notablemente y desafortunadamente ha seguido descendiendo, y durante esta crisis y la pandemia todavía perderemos niveles que antes no habíamos visto en la historia del desarrollo humano en nuestro país. Muy bien, pasamos a la siguiente lámina, donde planteas precisamente algo de lo que había comentado, de el costo tan alto que el tema de la corrupción ha llegado a tener 2 dígitos, ¿verdad? En el Producto Interno Bruto de nuestra economía, y también pues el índice de derechos del Estado de Derecho ha bajado, y lo que acabas de comentar, ¿verdad? La juventud de entre 15 y 19 años que no estudian, porque obviamente la educación es uno de los elementos que permiten a los jóvenes o a las generaciones escalar a mejores estadios de bienestar. Así es, en efecto, yo lo que agregaría a esta lámina es una consideración muy importante, Marco. Sí. Hoy se ha sostenido
que la lucha más importante del cambio y la transformación está en el frente de la corrupción. En términos económicos, lo que yo tendría que agregar es que la corrupción hasta el año 2018 le costaba a México estar entre las naciones más corruptas del mundo. Y en términos del valor, entre el 10% era lo que costaba la riqueza general en México, lo cual de por sí ya es una cantidad considerable. Pero la consideración viene de que la inseguridad, de acuerdo a los datos del Banco Mundial, es superior al 22%, es decir, más del doble de la corrupción. De tal manera que si bien es importante la lucha contra la corrupción, por todas las maneras en cómo se encadena distintos aspectos sociales y políticos, esta más importante desde el punto de vista económico, la lucha contra la inseguridad, porque representa más del doble de los costos económicos de la corrupción. Y este problema, desafortunadamente, sigue creciendo en México. Muy bien, ahora que mencionas la inseguridad, pues es una situación, uno de los principales reclamos de la sociedad, ¿verdad? Como el económico y a últimas fechas el de salud. Ahora, este crecimiento económico perdido en 2019, pues mencionas obviamente lo que ya nos comentaste del crecimiento cero o menos 0.1 que ahí las estadísticas reportan. Y bajo ese esquema también lo que nos acabas de mencionar de la inseguridad y junto con la corrupción, se tiene un retroceso en esos temas, ¿verdad? Que cuesta más de la tercera parte del PIB del país, que es verdaderamente importante esa cantidad que mencionas. Yo creo que ningún país es viable perdiendo en esos distractores o en esas cuestiones negativas tanto porcentaje del Producto Interno Bruto. Pues el comentario que tú haces induce a un planteamiento todavía de mayores inquietudes, porque fíjate, ingeniero, sí, que si nosotros vemos los valores agregados, es desproporcional el problema que tenemos para crecer. ¿Me explico? sí. Son 10% de la riqueza generada en México que se orienta a la corrupción, 22% en inseguridad. Tenemos más del 17% que se va en deuda. Tenemos el 7-8% en los costos del cambio climático. Si uno suma estos grandes agregados, se va a dar uno cuenta y se va a percatar que más de la mitad de la riqueza que está generándose en México se está perdiendo. Son recursos que se desvían, recursos que están comprometidos con la deuda, son recursos que entran a economías negras. Un problema que tuvimos enorme en el neoliberalismo y al que poco se le ha puesto atención es que todos estos agregados económicos tienen un valor que nos imposibilita crecer. O sea, ninguna economía puede llegar a arrastrar una carga de más del 50%. Nosotros estamos por arriba del 60%. Esto nos dice una enorme complejidad que tenemos en la 4T. ¿Cómo crecer con este tamaño de recursos que sangran al país? ¿Cómo podemos nosotros reorientar los recursos generados en México? ¿Cómo podemos aumentar los presupuestos para los programas sociales, para la educación, para la salud, para la justicia? Esto es uno de los grandes desafíos que yo planteo en el libro que tenemos en el presente y obviamente la 4T. Entonces, las políticas públicas en esos rubros pues deberían de ser suficientemente agresivas para revertir esas tendencias negativas.
Desde luego que sí. Uno de los principales repercusiones que nosotros tenemos es el gasto. En la medida en que han crecido estas desproporciones en la economía, las posibilidades de que se tiene el presupuesto público se restringen. De ahí que nosotros, aunque se está haciendo un esfuerzo por el desarrollo de programas sociales, ese esfuerzo no lo podemos ver reflejado más en ciencia, en educación, en sistemas de salud. Igualmente no podemos ver que se pueda replicar en la infraestructura, en más obras de inversión por todas partes del país. Así es. Ahora, en la siguiente lámina podemos ver exactamente un cuadro de elementos. Así es. Los elementos que comentábamos en la gráfica anterior, aquí pues ya se presentan aspecto por aspecto, metiendo el porcentaje del PIB que representan. Y pues ahí prácticamente se pone estos como los principales problemas que hacen difícil el crecimiento económico en México y obviamente muy complicado las perspectivas de nuestro desarrollo, porque varios de estos problemas subsisten. El que últimamente se ha enfrentado con un buen éxito ha sido la lucha contra la corrupción, porque Transparencia Internacional el año pasado precisamente midió el combate a la corrupción y por primera vez a lo largo de muchísimos años salimos bien librados. Muy bien. Ese es el 64 que comentas, altísimo, ¿verdad? Altísimo. Esta cifra es una cifra documentada por estadísticas internacionales principalmente, que me permitieron agregar de una manera sencilla cuál es precisamente todo este costo que tienen los desperdicios, la exacción de recursos, la deuda, y en conjunto pues ya te representa un problema económico verdaderamente complejo. Muy bien, vamos a la siguiente, por favor. Aquí dentro de las propuestas ya son muy puntuales. Coméntanos estas 4, por favor, Juan Daniel. Sí, yo creo que una de las propuestas que nosotros tenemos y quizás la más importante es que nuestro sistema de planeación es un sistema de planeación que realmente ha sido una simulación. Nuestros planes de desarrollo se fincan en periodos seccionales, cuando las experiencias internacionales nos dicen que el camino al desarrollo se debe de llevar sostenidamente por generaciones y a lo largo de mucho tiempo. De tal manera que una de las propuestas que nosotros tenemos que enfrentar es que este Sistema Nacional de Planeación Democrática ha fallado, y ha fallado porque nunca se logra el crecimiento que se propone en los planes nacionales de desarrollo. Siempre quedamos por abajo. No hemos ni siquiera visto un sexenio donde se crezca constantemente a una tasa anual del 6%. Han sido oscilaciones en donde realmente lo que permanece en la economía es el estancamiento y zonas continuas de recesión económica. Lo que nosotros estamos es ante la oportunidad de poder plantearnos una estrategia de desarrollo en el siglo XXI que nos configure como una nación con sus grandes desafíos y sobre todo con la oportunidad de construir desde todas las clases, todos los frentes, todas las filiaciones políticas, un proyecto ideal de desarrollo. Obviamente que sé que estoy hablando de algo que puede ser idílico o utópico, pero estoy hablando de una necesidad que justifica la propia historia. Alemania, Japón, los Estados Unidos, los países europeos, fueron proyectos que se construyeron a lo largo de décadas. Nuestra visión, y particularmente lo que podría ser un planteamiento en la 4T, es por primera vez plantearse la reforma del Sistema Nacional de Planeación Democrática
y dejar la orientación que podría tener la 4T en el siglo XXI. Esa es una de las propuestas más importantes, con todo lo idílico que pueda representar, más aún cuando estamos en medio de lo que son contrariedades políticas, disputas abiertas entre amigos, formas que ahora donde debe de imperar la razón y la conciliación para salir adelante de la pandemia que vivimos y de la recesión. El panorama político que se plantea de divisionismos, de enconos, no nos sirve. La actual coyuntura que tiene nuestro país exige una medida política a nivel nacional de poder plantearnos de frente las dimensiones que tenemos con esta recesión. La recesión que vivimos actualmente es una recesión que podrá ser peor que la de 1929. Es una recesión que se prevé. Aztele.tv Aztele.tv